Compañeros, amigos, hermanos, qué buen discurso nos acabamos de escuchar, ¿verdad, Fer? Uno muy bueno que pues marca un antes y un después, el inicio de una revolución que para muchos historiadores no ha terminado, pero para otros pues tuvo un fin con la caída de Madero. Pero antes de ir a nuestro tema, ¿qué ha pasado en esta semana, hermano? Ay, pues, de todo un poco, de Toño Moroño, entonces, y yo creo que vamos a comenzar diciendo, es bien interesante que México sea una de esas potencias que dice, vamos a jugar el Mundial y vamos a ir con nuestra superselección, pero bien gracias, nuestros demás deportistas, todas las demás disciplinas que podamos decir, tanto artísticas como deportísticas, están olvidadas si no es el fútbol, lo cual se me hace un poco contradictorio, pero bueno, porque en esta semana tuvimos un gran representante en los Juegos de Invierno, ¿no, Fer? Sí, un gran representante en estos Juegos de Invierno que es de mencionar que es la primera vez que México se presenta y que pues pone en alto, si no mal me equivoco, Donovan Molina, el nombre de México. Y además, no todo es fútbol, hay diferentes áreas en las cuales cada uno de los mexicanos podemos desempeñarnos. Pero, ¿qué otra cosa nos trae nuestro México mágico? Pues, ay, no, tenemos un mártir del periodismo y tenemos que mencionarlo porque, mugres cosas con las que se han sacado esta semana, entre que si defendemos al gobierno, si defendemos a Loret de Mola o defendemos a un montón de cosas, la verdad, yo no sé para dónde agarrarlo, pero yo diría, cuidado con lo que vamos a tocar en cuanto a periodismo, porque a veces rompemos esta línea de periodismo y nos vamos a tirar cacahuates y ese es a todo mundo, ¿no? ¿Tú qué opinas, Ver? Mira, respecto a la polémica que se desató con el señor presidente y Loret de Mola, hay partes opuestas y partes que uno debe de tomar con pinzas. No todo lo tenemos que creer, pero también no todo es cosa, le llama persecución pública, como se ha dicho. Entonces, hablamos del señor Loret de Mola, híjole, diría mi abuelito, todos tenemos cola que nos pisen. Entonces, hay que tener cuidado con respectivos medios de comunicación, pero en que si el presidente hizo bien, que hizo mal, también nos sacó otro evento en las mañaneras de que vamos a posponer las relaciones con España. Válgame Dios, después de 500 años aún no hemos sanado esa herida, señor Andrés Manuel, pero bueno, hay que tener cuidado con lo que se dice y las palabras decían por ahí, aunque sea dos o tres, pero bien asentadas, pero no para romper relaciones públicas, ¿sí o no? Sí, y que es curioso porque incluso creo que ha sido como este preámbulo para que Venezuela en algún momento hace unos meses también dijera, pues que nos pidan perdón los españoles. A veces México toma la batuta de cosas muy extrañas y creo que esta es una de esas cuestiones, ¿no, Ver? Sí. No sé, yo me atrevería a decir, tal vez no 500 años, pero sí tenemos por lo menos unos 180, 190 años con relaciones, pues diplomáticas después de la independencia que se han mantenido de una u otra forma.
que España hay que rescatarlo, fue de esos pocos países que cuando vino la intervención francesa dijo esto es una injusticia, están haciendo mal manejo de la diplomacia internacional los franceses, fue de los pocos países que alzaron la voz por lo que estaba ocurriendo y que creo que es algo de rescatar, ¿no? Al final de cuentas no todos son errores, no todos son la calabaceamos y si la calabaceamos pues tratamos de enmendarnos y creo que eso ha hecho España en más de una ocasión a lo largo de la historia, ¿no? Pero, ay, a veces el presidente, uno ya no sabe si decirle sí señor o no señor, o ya cállese y siéntese mejor, ¿no? Uno luego le tiene miedo, ¿no, Fer? Ya siéntese, señor, pero bueno, está Exacto, bien. ya. Sí, deje hablar a su subsecretario, pero bueno, pasemos a otras cosas. Ya entrando en materia, me gustaría iniciar con una frase que nos menciona al principio de la película, Luis, y creo que el doctor Castañeda también nos lo dice. Lo único que sirve la historia es para ver que los hombres no, ¿cómo se le llama? Ay, no aprenden nada de ella. Entonces, es una forma cíclica de verla, pero también una amplia visión de la cual nos atrevemos a decir que no siempre la historia nos va a resolver, no retomando las figuras emblemáticas, vamos a solucionar los problemas actuales, pero bueno, nos dice Pablo, cada presidente se pelea con otro país, recuerden el comes y te vas, sí cierto, ¿Para qué te comes y te digo que vas. no, sí es sí? ¿Para qué les digo que no, sí es sí, verdad? Y justamente creo que en estos sentidos de no hay peor mexicano, digo, no hay peor enemigo del mexicano que el propio mexicano, esta semana vamos a recordar un poquito lo que también le ocurrió a nuestro buen presidente Madero, ay, si de algo somos jugadores los mexicanos es de crédulos, creo yo. De crédulos y de a veces soñadores, porque recordemos, Porfirio, pues don Porfirio Díaz quería derrocar a Benito Juárez, pero al final no se pudo, entonces va con Lerdo de Tejada, y pues bueno, sí se pudo. Después Madero con Porfirio, después Huerta con Madero, después Carranza con Huerta, y pues ¿para qué le sigo si ya sabemos la historia y el pan de cada día de los mexicanos? Pero pues bueno, ¿qué puedes decir de esta película, Luis? No sé si soy yo o ya te perdí, hermano. A ver, ¿me escuchas? ¿Ya me escuchas? A ver, mejor me salgo y ahorita entro. Ay, maldita tecnología, no sé qué pasó aquí, pero ya estamos de vuelta. Continúa, Fer, que creo que te corté yo la plática. No, no te preocupes. Pues bueno, pues nada más preguntaba qué tal te había parecido esta película, Luis, de 1 minuto 49, más bien 1 hora 49 minutos. ¿Qué tal te pareció? Y si no, 1 minuto 49, no, pues podemos poner toda la película aquí en el programa, ¿no? Eso es lo de menos. Simón. Me parece muy interesante. Esta película es de las películas que más me gustan de esta época del cine mexicano y que creo que está muy bien contada esta etapa de la historia mexicana que es justamente la revolución y algo más en específico la decena trágica, ¿no? Creo yo que justamente como nos presenta la película, y por eso también yo comenzaba con esta parte, a veces los mexicanos somos muy crédulos al pensar que, ya sé,
ya se nos fue Porfirio Díaz, ya no tenemos a alguien que nos está oprimiendo, ya somos libres hasta cierto punto. Pero qué tan cierto es eso, qué tan cierto tenemos a nuestros propios enemigos aquí cerca, ¿no? Que era lo que pues Félix Díaz estaba haciendo con el presidente Madero, ¿no, ¿no, Fer? Sí, y es que en el ascenso de Madero hubo muchas equivocaciones, Luis. La primera de ellas es no haber cambiado el cuerpo legislativo y judicial. Entonces, hay muchos errores dentro de la administración de Madero, aparte de no solucionar las proclamas iniciales del Plan de San Luis. Entonces, hay que recordar que la Revolución Mexicana se inicia no simplemente por el deseo de que se derroque a Porfirio Díaz, sino también el deseo de que haya una equidad dentro, una equidad social y una reforma social que vea por aquellos que no han podido alzar la voz. Y Madero, representante de este pueblo y de este común, nos dice que pues sí se puede, pero en ese sí se puede hay muchos errores que nos llevan a la decena trágica y al momento en que él es derrocado. Si bien la decena trágica es un antes y un después de su gobierno, es el fracaso de una administración incrédula y un poquito soñadora, me atrevería a decir. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta de que en un año y medio, no sé, bueno, año y cacho no se va a hacer nada mucho. Entonces, pues bueno, no sé qué opines tú al respecto, Luis. Yo creo que la película empieza con una escena muy dura, ¿no? Justamente aquí Ajá. estamos viendo la escena de la hacienda, pero hay un personaje de la decena trágica en general que hemos dejado muy de lado, que últimamente el Senado de la República ha tratado como de hacer resonar el nombre, ¿no? Belisario Domínguez. ¿Quién carambas fue este señor? Pues fue el único que se le atrevió a decir a Huerta, señor, usted está haciendo una sarta de cosas ilegítimas, usted no es el verdadero presidente y haga lo que quiera, aquí no es usted el mandamás. Que pues esto le recalca a Huerta como no tienen idea, ¿no? Pero que justamente su hijo en esta escena, un año después de la muerte de este personaje, está haciendo la exhumación de estos cadáveres y que termina reconociendo a su papá, ¿no? Creo que es una de las escenas más duras y más fuertes de la película y es la primerita con la que nos abre la historia. ¿O qué tú qué opinas en esta escena, Fer? Bueno, pues es parte de nuestro imaginario mexicano. No cuántos políticos han terminado así y cuántas personas por alzar la voz o decir que una persona está haciendo indebidamente su trabajo, pues termina de esa manera. Es una escena fuerte, sin embargo, bien mencionas, el rescate del personaje de Belisario Domínguez nos hace abrir un poquito más el panorama, porque recordemos, Belisario Domínguez es una persona, un político muy activo, un grandioso orador y que nos trae no solamente este señalamiento en contra de Huerta, sino también se veía como una oposición muy fuerte para Huerta. Entonces, no que no era factible verlo en camino a la carrera política o bien verlo como un obstáculo para Huerta. Yo me atrevo a decir, Fer, que creo que aquí lo podremos hacer con un comparativo fuerte, triste y al mismo tiempo moderno. Los compañeros periodistas que han estado muriendo, que han estado apareciendo notas rojas y que se le ha estado diciendo al presidente, mire señor, la cantidad de violencia hacia el periodismo y que luego no hacen caso, ¿no? Que creo que aquí aplicaría más o menos en ese sentido, aunque Belisario Domínguez fue un médico y un político como tal, pues no está de lado lo que tú acabas de decir. Él fue el de los pocos que dijo las cosas como eran, alzó la voz en su momento y que creo que en sí la película en general, como para adentrándonos a qué es la decena trágica, pues nos presenta una forma muy interesante de hacer esta retrospectiva, ¿no? Porque empezamos justo con Belisario Domínguez muriendo, o bueno, siendo desenterrado, pero vemos todo lo que ocurre en este febrero de 1913, cómo es que Domínguez se traslada con su familia a la Ciudad de México, cómo es que Bernardo Reyes, Manuel Mondragón, Félix Díaz están haciendo este levantamiento, y tal cual, como lo vemos, ¿no? ¿Por qué se llama el cuartelazo? Pues porque al final de cuentas se fueron a la Ciudadela y se atascaron como pudieron y acomodaron las cosas para
justamente que ellos trataran de hacer este levantamiento armado de una u otra forma. Creo que eso es lo más relevante de esta película, tratarnos de explicar cómo fue esta decena trágica o este inicio de decena trágica desde estos lugares, ¿no? Que a veces nosotros vamos a la Ciudadela y no somos muy conscientes de que allí en esa Ciudadela fue donde se llevó a cabo esta matazón, o allí en el Zócalo, los 17 cuerpos que estuvieron un rato tirados en esta primera balacera. O sea, son cosas que a veces, pues como no nos han tocado, como en algún momento todos los del 17 lo vivimos, ¿no, Fer? Pues no sabíamos que era un sismo hasta que nos toca, y que creo que esto es parte de eso, ¿no? No sabemos qué es ver cuerpos, no sabemos qué es ver desastres de guerra en la Ciudad de México, porque nunca nos ha tocado, y esperemos nunca nos toque, ¿verdad, Fer? Exactamente, y bien lo mencionas. De hecho, hace unos años, en el 2013, a cargo del INER, se hicieron los festejos, la conmemoración más bien, de la decena trágica, y nos menciona una historiadora, no me acuerdo ahorita su nombre, que la decena trágica fue el primer episodio en la sociedad mexicana de tal magnitud, de estos cuerpos, de que se vieran en el Zócalo, y de cierta manera causa la conmoción de que esto se está haciendo mal. Si volvemos un tantito al discurso de Madero al principio, decía que había terminado la guerra, que había empezado los tiempos de paz. Entonces, tenemos dos, eh, por ejemplo, decirlo así, objetivos, que es la paz y el fin de guerra. Pero México nunca se encargó de eliminar esa guerra con la llegada de Madero, al contrario, se encargó de intensificarla, porque el pueblo, a pesar de que Madero ya estaba continuamente pidiendo estas demandas. Inclusive, al derrocamiento y muerte de Madero, que asciende Huerta, su objetivo, y textualmente así lo llega a mencionar, se va a conseguir la paz, cueste lo que cueste. Entonces pasamos de una dictadura a una dictadura igual, pero un poquito más democrática, conforme a los ideales que se estaban persiguiendo. Pero pues bueno, así la tenemos. Algo que llamaba Madero y que resaltaba mucho, creo que eso fue lo que más les molestó a los zapatistas, creo yo, es que la decía la transición de una dictadura. O sea, nosotros somos el gobierno de transición, sí, carnal, pero pues tienes a todo el aparato dictatorial ahí contigo, tú nada más eres la imagen de lo que va a cambiar, pues como que no nos convences mucho, ¿no? Creo que eso fue realmente lo que Zapata y todas sus huestes eran lo que reclamaron siempre hasta el final de los días de Zapata, ¿no? Pues nunca vimos un cambio real, nunca vimos mejoramientos, condiciones, nada. Y que esto, pues es creo que lo que nos muestra justamente esta película del cuartelazo, así como lo vamos viendo, pues la guerra había estado fuera de la Ciudad de México hasta cierto punto, no habíamos tenido enfrentamientos como tal. O sea, en el norte y en el sur se habían hecho estos levantamientos armados, pero la Ciudad de México tenía cierto estatus de intocabilidad hasta cierto punto, creo yo, porque ni en la independencia, ni en la reforma, tal vez la intervención americana, tal vez un poco la intervención francesa, pero muy leve, ¿no? No eran tal cual dentro de la Ciudad de México, eran de sus orillas. Aquí sí las vemos dentro de la ciudad, dentro del Zócalo. Esta, este recuerdo que se hace del desfile o la marcha de la lealtad, como se le conoce aquí en la Ciudad de México, que baja el presidente desde Chapultepec hasta el Zócalo, seguido de los cadetes del Colegio Militar. Pues sí, sí pasó así, pero ya ahorita no le vemos pues ¿por qué lo habrán hecho? Pues porque venía Madero corriendo desde Chapultepec porque le estaban diciendo, señor, se nos están levantando en armas, por eso hicieron eso, no porque, pues está bonito, no vamos a hacerlo, a ver cómo nos sale, a ver si la gente se nos pega. Y que es muy curioso porque mira, aquí estamos viendo algunas imágenes justo de la escena trágica. Si hay algo que el mexicano tiene es que va a ser la bola. Y siempre vamos a tener a la bola de alguna u otra forma, que cuando un accidente, que cuando se nos lesiona a alguien, la bola está presente. Y esto en una de las fotografías donde va Madero por Reforma justamente, pasando a caballo, viene no solo la gente del colegio, sino la bola en general, ¿no? Y cuando ven los balazos, pues creo que son los primeros que tiran civiles, que justamente es lo que estábamos viendo, ¿no? Estos cuerpos tirados, mira, esta es la foto que te digo, o sea, el colegio militar sí alrededor, pero la bola iba con él y la bola siempre está presente, ¿no, Fer?
Sí, recordemos que el mexicano siempre está donde menos se lo esperan, pero bueno, y no me sorprende que dentro de esta, ahora sí que marcha hubiese comerciantes, porque pues donde hay gente hay oportunidades, pero bueno, eh, una de las cosas que también me gustaría rescatar, Luis, es el interés del vecino de allá arriba, bueno, del otro lado, que si bien las relaciones políticas que se habían mantenido desde el porfiriato, pues son de interés a partir de Madero, pero Madero no satisface las necesidades de los americanos, bueno, de los estadounidenses. Y de cierta manera, el embajador Wilson, pues llega a apoyar a Huerta en su momento. Entonces, ¿qué tenemos? Un golpe de Estado, sí, pero también una intervención indirecta por parte de estos americanos y de los intereses que se estaban contemplando. Aún no tenemos ninguna guerra mundial, bueno, todavía no inicia la Primera Guerra Mundial, y entonces Estados Unidos ha de estar enfocado en las políticas que se mantenían aquí en el territorio nacional, que va a servir tanto de ancla para Madero como para Huerta, y por parte de Carranza en una parte inicial hasta el Plan de Guadalupe, que empiezan a darle la espalda a los norteamericanos, Luis. Mira, creo que también es importante decirlo, en qué momento estamos hablando de la historia de México en general, ¿no? Estamos hablando de la época imperialista, tanto europea como estadounidense, y que creo que eso es algo de lo cual no debemos dejarlo de lado. Al final de cuentas, Europa estaba en la preguerra, estaba peleándose ya no en Europa, sino en África y en Asia por ver quién tenía los mejores armamentos, que ya no tardaba mucho en llegar a Europa, pero Uh -huh. todavía era esta ideología de Europa es intocable, Europa no va a tener guerra, porque allí todos somos civilizados. Ahí sacamos el guante y nos cacheteamos, pero hasta allí, ¿no? O sea, sí, no, bueno, al final de cuentas son imaginarias como lo hemos estado hablando, y que si bien Huerta en este momento cree que va a tener el soporte de Estados Unidos, pues también se le sale de las manos este apoyo o supuesto apoyo que tiene Estados Unidos, ¿no? Cuando realmente, pues, Félix Díaz, sobrino de Porfirio Díaz, dice, pues hay que traer a mi tío, ¿no? Ya estamos haciéndolo bien, pues hay que traerlo, y que aquí es donde también Estados Unidos dice, no, pues ya no, esa imagen ya no conviene, mejor ahí háganse bolas, yo ya no participo, ¿no, Fer? Sí, no, y es que eh, de hecho una de las cosas por las cuales se quejan también, porque a partir de que Madero pues está en el poder y no satisface, se vuelve otra vez a los reclamos que se hacían en el porfiriato, las relaciones de compadrazgo, la no distribución de de la tierra, oye, ¿qué pasó con lo que dijiste, que la economía, que la tienda de raya? Entonces, son muchas cosas y muchos aspectos de los cuales Madero no puede solucionar, y que de cierta manera se van a dividir ciertas, ¿cómo lo puedo decir? Ciertas divisiones de ¿Ideologías? lucha. Ajá, exactamente, de lucha, porque es a partir de la decena trágica y de diferentes puntos donde se empieza a ya visibilizar más que el villismo, que el zapatismo, que de parte del constitucionalismo que se va a ver más adelante. Entonces, ¿quién va a tener la razón? O sea, ¿quién va a poder aportar la solución para una lucha democrática dentro del país? Entonces, es un momento de crisis y de que la nación se desgaja poco a poco. Y quizás suene muy poético o muy extraño decirlo, pero la Revolución Mexicana solamente sirvió para repensar de que tal vez si no hubiéramos movido nada estuviéramos quizás no peor, pero sí en el mismo lugar en cierto punto, que inclusive Martín Luis Guzmán retoma con su, ay, ¿cómo se llama el libro? Ay, no me acuerdo el nombre, La sombra del caudillo, ciertos aspectos de la vida política. Oye, es que tú no ibas a ser el candidato, no es que yo voy a ser el candidato. Entonces tenemos esta lucha constante, no solamente dentro de estas divisiones que acabo de mencionar, sino también dentro de cada una de ellas. Entonces va a ser un relajo.
Claro, al punto de relajo que creo que hay algo que marcar. ¿Cómo inicia la escena trágica? Ujú, El hermano de Madero es el que se da cuenta de la traición y que en buena parte pues es también con lo que inicia esta película, ¿no? Gustavo Amadero saliendo con la cara ensangrentada porque le acaban de sacar los ojos, que es una escena también cruda y dura, bueno, tal vez no tan al principio, pero sí es parte de este ujú. inicio sangriento que tiene esta escena trágica, ¿no? Y que a veces son partes de la historia que nosotros no queremos recordar o que son muy difícilmente recordados en la educación de México en su historia, y que es Gustavo Madero el que lleva a Huerta con Madero hacia decirle, mira hermano, este señor te está traicionando, ya firmó tales cosas, y no sé si es el miedo, no sé si es la credibilidad, es lo que yo no me termino de explicar. ¿Qué fue lo que le pasó a Madero para decirle a su hermano, no, no es cierto, eso no va a pasar? Tenía las pruebas, tenía todo, y que sea la forma en la que muere Gustavo Madero casi casi frente a los ojos de justo su hermano Madero, es duro, ¿no? Ver que le sacan los ojos y que lo dejan correr en la plaza para terminar de acribillarlo allá afuera en la Plaza de la Constitución. Pues es muy duro, y que a veces nosotros no nos queremos dar cuenta de estas partes de la historia, ¿no, Fer? Sí, y es que a veces en la educación pública nos vamos con la idea de que, ah, sí, Madero vino y proclamó ciertas cosas y ayudó, pero después lo derrocaron. Pero dentro de estos personajes, híjoles, es una historia cruel y creo que de esta historia cruel nos habla un poco la película, principalmente de este señor Belisario Domínguez, y que nos acerca un poco más a nuestros personajes históricos y que no los romantizamos, simplemente se muestran de una manera más objetiva. Quizás un poco cruel, pero pues es así, fue así. Entonces, pues no podemos cambiar algo que sí pasó y que quizás pasó de la peor manera, como dices. Inclusive, dentro de este Huerta y de las cosas que pues no estaba tan de acuerdo, pues se regresa a un panorama y creo que lo menciona Cinema, Katz, fue una parte en la que el Estado mexicano no pudo controlar la masacre. Nunca se vio tan débil como en ese momento. Y no estoy hablando de la política que se mantuvo, sino del pueblo, en relación a cómo percibían a sus jefes políticos, por decirlo así. Pero pues bueno, no sé tú cómo lo hayas visto, Luis. Mira, que hay que recalcar mucho, decena trágica, ¿por qué la nombraremos así? Porque son 10 días, del 9 de febrero, o sea, hasta hace un par de días que habría comenzado, hasta el 19 de febrero, una serie de ataques a lo largo de la Ciudad de México que terminaban con civiles y militares muertos, Uh y -huh. que era una escalada a la violencia que no se había visto, ¿no? Que creo que es algo que incluso Madero, ya cuando se da cuenta de la cantidad de batallas y de heridos y de muertos que se estaban llevando a cabo, pues que solo era una fingidera, porque Huerta se supone que estaba del lado de Madero, ¿no? Cuando se hace este levantamiento que hacen los generales Bernardo Reyes y Félix Díaz. Estos dos se levantan en armas y dice Madero le dice a Huerta, a ver señor, usted vaya y cálmelos. Para cuando se da cuenta de que lo que está ocurriendo realmente es una serie de montajes de batallas horribles y que nada más están terminando con la vida de civiles, ya es muy tarde porque ya lo tienen prisionero, ya están a punto de matarlo, y Uh que creo -huh. que también en esta parte la película nos lo deja ver, ¿no? Justo esto que estamos viendo, civiles tirados por las calles, y que incluso tú lo mencionas, ¿no? Que nos decía, pues apestaban a algún que quemar, por eso algunas de estas imágenes, porque ya no había, pues ¿quién los va a juntar? Nadie los reconoce, nadie quiere hacerse cargo de esto, porque habrían sido parte de estas batallas, ¿no? Y que habrían sido tan cruentas que uno, si se da chance de ir a la ciudadela, ahora que se pueda, pues todavía hay vestigios de los disparos, de las huellas de las balas en las paredes, porque pues nada más era vacíate los cargadores y di que le estás disparando a alguien, ¿no? Eso era el nivel ¿cómo decirlo? Mm, de fingimiento, de montaje, de,
una forma de simplemente tratar de taparle un ojo al gato para decir, mira, sí nos estamos agarrando a balazos porque Madero me mandó, ¿no? Y al final, cuando viene el deceso de Madero y de Pino Suárez, que también nos aparecen por allí algunos fragmentos de cómo se entera el pueblo, pues es un poco fuerte también ver a un héroe de una revolución morir de una manera tan cobarde, dirían algunos, ¿no? Que por eso Villa también le agarró este odio a morir a Huerta, ¿no? Pero ¿qué opinas, Fer, de justo estas escenas de la muerte de Madero en la película? Híjoles, mira, para tener claro, la decena trágica fue el 9 al 19 de febrero y Madero no muere en ese periodo, muere hasta el 22 de febrero, o sea, 3 días después de que se terminó esta cosa. Hay una hipótesis que me gustaría rescatar. ¿Por qué no matar primero a Madero? O sea, tenemos todavía esta política de mantener firme la vicepresidencia. Y dentro de esta, pues estaba el señor José María Pino Suárez. Pero ¿por qué no matar a primera Madero? ¿Por qué? Porque sería un golpe de Estado quizás endeble, porque quedaría Pino Suárez. Y después de Pino Suárez, no sé quién se seguiría. Entonces, tendríamos que estar, bueno, tendrían que estar matando al presidente y dejando en cargo al vicepresidente. ¿Y por qué hasta el 22 de febrero asesinarlo? Sostengo. Y a los dos juntos, al presidente y al vicepresidente, porque demuestra un estado débil. Sin embargo, el poder legislativo y judicial iba a estar a disposición de quien subiese a la presidencia, en este caso Huerta. Entonces, pasa lo mismo que cuando Porfirio Díaz dejó la presidencia. Madero asume el cargo y no hay un impedimento como tal porque se habían hecho elecciones, pero Huerta en este caso va apoyado ya más por el embajador Wilson y por algunos otros aliados dentro de la Cámara de Diputados. Entonces, matar a los dos, al presidente y al vicepresidente, da una cierta categoría de mando dentro de la política mexicana que se sostenía en ese entonces. Pero pues bueno, creo que no está tan descabellado, pero por ahí va. Sí, para mí también esta parte de esta, ¿por qué mantenerlos vivos? Pues creo que también es para que el pueblo no se levantara en armas contra los que se estaban atacando, ¿no? Que si bien algunas de las fotografías que nos llegan a aparecer, si, que tenemos en algunos archivos, la cárcel de Belén, ¿cómo habría terminado? O sea, la cañonearon a un nivel en el que parecía que las campanarias estaban a punto de venirse. Teníamos más hoyos que pared ya en esa cárcel y que realmente el cañonearla nada más había sido para liberar a los presos y que la policía se encargara de tratar de encarcelar nuevamente a todos estos presos que eran en ese momento los de alta seguridad y que no le tuvieron tanto caso a estas acciones bélicas y que creo que eso fue lo que Félix Díaz llegó a planear muy bien, ¿no? Ataca ciertas partes centrales y medulares del gobierno de la Ciudad de México que nos van a quitar como el foco a nosotros. Uh -huh. Yo no lo veo tan mal que incluso los científicos en esta parte hayan ayudado a esta organización, porque bien esta primera escena que estamos ahorita viendo, ¿no? Carranza informándose de todo lo que está ocurriendo en la Ciudad de México, pues lo estamos viendo el 26 de marzo, o sea, ¿cuántos días después de la escena trágica, cuántos días están tomando acciones allá en el norte? Porque pues, también acabamos de terminar una guerra, bien lo decías tú, Nofer, acabamos de terminar un desastre para enterarnos que en la ciudad ocurrió otro, ¿no? Es muy complicado a veces eso. Y creo que también hay que tomar en cuenta de que se bombardean cosas muy específicas. La torre de la policía en la Ciudad de México que terminara hecha de escombros también es como, bueno, ¿quién planeó qué y cómo lo planearon? Mm, no sé tú, Fer, pero yo diría que incluso estos asesinatos de los presidentes y vicepresidente no fue más que una manera de decirle a la presidencia de Estados Unidos o a la embajada de Estados Unidos, miren, tenemos tanto el control que hasta nosotros decidimos cuándo matarlos, para que nos respeten y para que digan que sí somos el gobierno como tal, ¿no?
No sé si esto fue la movida real, pero llevarlos también a Lecumberri, a esta super mega penitenciaría recién abierta y que eran de estas como la más moderna, y asesinarlos en la parte de atrás era como, pues ya échales tierrita y escóndelos, ¿no? Que de una Ujú. u otra forma el pueblo lo llegó a saber y que eso fue lo que más recriminaron a este gobierno de Victoriano Huerta, ¿no, Fer? Sí, y de hecho, coincide en una parte contigo, pero yo diría más que hacerles demostrar es la búsqueda de la legitimidad del gobierno de Huerta, porque, pues, a pesar de que el embajador, Wilson, pues apoyó de cierta manera y dio algunas autorizaciones, pues, no del todo estuvo de acuerdo, pero, pues, sabes que en México se hace lo que quisieses, sin tener que pedir opinión al vecino norteamericano. Pero también hay que tener en cuenta, perdón, que Estados Unidos empieza a preocuparse, porque al no haber tenido el control con Porfirio Díaz en su momento, y el haberlo buscado con Madero y no haberlo tenido, Huerta va a aparecer como un personaje sanguinario, que no le va a importar de cierta manera lo que digan el norteamericano, sino solamente lo que venga a conveniencia de él. Porque a pesar de tener este apoyo, solamente es por conveniencia, el apoyo y punto. Después yo me encargo de lo que hago aquí y tú por allá. Ahora sí que bien, bien pagado. Pero pues bueno, en esta parte sí, es un poco de las dos, Luis, porque si lo vemos solamente de este lado de decir, mira, yo puedo hacer lo que yo quiera, pero con qué caso sería, o sea, si lo vemos de esta forma separada de hacerlo así, pues no creo que haya sido tan efectivo esa acción. Yo me inclino por esta búsqueda de legitimidad, pero pues bueno, va complementándose ambas ideas, Luis. Sí, claro, y al final de cuentas, pues tenemos personajes como Francisco Cárdenas o como el Ujú. coronel Joaquín Chicarro, que son personajes que a veces no resuenan sus nombres, pero por una simple y sencilla razón, para muchos son traidores a la patria, ¿no? Que justamente Joaquín Chicarro es el encargado de la custodia de estos prisioneros Madero, Felipe Ángeles y José María Pino Suárez, pues tenerlos allí encerrados tanto tiempo esperando a ver a qué hora van a hacer qué, cómo nos van a matar. Creo que eso fue lo que más desgastó al presidente y al vicepresidente y que en algún momento en estas reconstrucciones que tenemos de esta decena trágica, justamente se nos hace ver, ¿no? El martirio más grande del presidente y vicepresidente fue esta espera, esta amarga espera de saber, pues a qué horas nos van a matar, ya sabemos que nos van a matar, pero a qué horas y que ni siquiera se nos informara, como lo reclamó Madero en algún momento, pues ni siquiera nos dijeron prepárense a tal hora salen, simplemente nos levantan y nos podemos cambiar. ¿Qué tipo de hombre es usted, no? Y que le dice a este coronel, son frases que a veces resuenan en la historia y que no vamos a terminar de entender por qué reclamamos que no son hombres, pues por eso, ¿no? Porque ahí están marcadas y las tenemos bien presentes. Algo también que me gusta un poco de esta, bueno, no un poco, mucho de esta película, es que al final de cuentas Belisario Domínguez es el personaje como el que nos va llevando por todo esto, ¿no? Belisario Domínguez es aquel que está presente en el aprisionamiento, es aquel que está en las juntas del Congreso y que el Congreso sí, vamos a apoyar a Huerta y que no sé qué. Belisario Domínguez siempre con esta actitud de no, hay que defender la legitimidad y que eso tú lo mencionas mucho, ¿no, Fer? Eso buscaba Huerta, pero no había forma de legitimar algo que no era legítimo, simplemente no era legítimo. Y que Belisario Domínguez les recalca en cada momento, no es posible que ustedes quieran a un presidente que vino a traicionar a su patria desde el momento en el que levantó el arma contra el presidente, o sea, a esas estamos hablando. Y tristemente un Madero, yo lo diría desganado en estas escenas donde vemos pasar a Madero en la película, un Madero más que derrotado, diría ahogado. Creo que eso es lo que más se puede observar en este personaje y que a mí me gusta mucho cómo nos representan a este gran Madero que fuera un caudillo en su momento, completamente ya perdido, ¿no? Mm,
es también creo que una de las películas donde podemos ver esta parte de la vida de Huerta, donde vemos cómo de ser alguien que intenta ser amigable, aunque vemos que su cara es de pocos amigos, intenta ser amigable con Madero en algunas partes, pero al final vemos esta doble cara, ¿no? Este personaje de contradicciones que siempre va a estar en la historia recordándonos al perro de Huerta, como le llamaban en algún momento. Y pues ahí está, ¿no? Ahí está bien, bien puesto en esta película y que ahí lo vamos a estar llevando siempre, que siempre vamos a tener eso, el perro de Huerta, ¿no? Fer? La cucaracha. Esa también, también, como en su momento fue la changa de Díaz. Sí, no, y es que dentro de esto, pues, para la reconstrucción y la búsqueda de este episodio, se tomaron en cuenta muchas fuentes, Luis. Aparte de los archivos, como es el AGN, el Archivo General de la Nación, y el Archivo de la Ciudad de México, principalmente, también se rescataron algunas fuentes hemerográficas, que como lo es el Imparcial, el Universal, y ciertos periódicos de la época. Decía una historiadora cuyo nombre no recuerdo, pero es del INER, pueden buscar la entrevista en el canal del 11 TV, decía, es que los periódicos, al mostrar esta nota roja, por decirlo así, nos muestran su percepción, no la percepción de los ciudadanos, sino solamente la de un columnista o la de un editor. Sin embargo, ayuda para poder profundizar el hecho y quizás no vivirlo en un viaje al tiempo, sino simplemente darle una nueva interpretación desde nuestro presente que nos va a ayudar a consolidar esta idea que se tenía de la decena trágica. Inclusive, también creo que nos está diciendo dicha película que el proceso de dicha legitimidad no se va a alcanzar sino hasta con Carranza. El movimiento constitucionalista se consolida hasta 1917, estamos hablando del 13 al 17, esos son 4 años. ¿Por qué? Por la simple y sencilla razón, por la abolición a otra nueva constitución. Y esto va a hacer que se legitime la nación y que cese un alto al fuego de diferente manera. Para que quede claro, la renuncia de Huerta no es hasta 1914, marzo de 1914, por ahí así. Entonces, es un año fastuoso, el cual pues se vivieron muchas cosas, la decena trágica y esta paz forzada que se empiece a ejecutar, Luis. Pero pues bueno, hasta aquí mi reporte, Joaquín. No, está bien, hermano, y que son de estas partes de el momento de para ir cerrando ya el programa, pues vemos, creo que las principales consecuencias, ¿no? En los diputados que lograron alzar la voz, desaparecidos, asesinados, que la película justo con lo que termina y con lo que empieza es esto, el descubrir los cuerpos de todos estos días que desaparecieron, y no fue uno, no fueron cientos, fueron pues muchos personas civiles, militares que de pronto estaban combatiendo y de pronto ya no estaban. Y que jamás, de muchos jamás vamos a saber el paradero de estos hombres, porque justamente la decena trágica se encargó de eso, ¿no? De hacer la ciudad un caos a tal punto que ya no sabías quién había sido asaltado, quién había sido baleado por los enfrentamientos, quién se había escapado de la cárcel, hasta ese punto estábamos, ¿no? Ya no sabías quién entraba y quién salía de Lecumberri, que es lo que decía la película también en algún punto, ¿no? Jamás supimos cuándo entró Madero ni cuándo salió, porque el caos era a ese punto. Y yo insisto, ¿no? Bien logrado o no, esta planeación y esta forma de llevar a cabo todas y cada una de las acciones que nos presenta la película para estar en la época de la que nos estamos hablando, que es 1977, cuando sale esta película, pues está muy bien llevado, ¿no? Porque está muy bien cimentada la información y que algo que me gusta mucho, que para 1977 muchos dirán, pues es que ya debería tener color, no, creo que es algo que se respeta en esta película, mantenerla en blanco y negro justamente en ese sentido, en pensar en la revolución como algo no ajeno, no muy pasado, pero que sí estuvo presente en cada uno de estos, como lo decías tú, Fer, ¿no? Estos hombres que terminaron dándole sentido a la nación con la Constitución. Creo que eso es el discurso fundamental de la película, ¿no? La Constitución es lo que viene a cimentar la revolución y darle un término, porque no por nada es Carranza el que termina hablando en toda esta escena, ¿no? Y lo cual me gusta mucho. ¿Cómo,
¿Cómo la calificarías, Fer, y cómo invitarías al público a ver esta película bellísima? Híjoles, este es una película muy buena, un poquito pesadita porque es un diferente formato el cual nos presentan. Para ser 1977, recordemos, es la década del cine crítico, del cine que empieza a repensar estas cosas, porque no es la primera película de la década de los 70 que tocamos. Mina, Viento Ujú. de Libertad, ha sido también una de las películas que hemos tocado y muy buena, que guarda esta esencia. Yo invito al público para que la vea, es muy buena. A pesar de que no tengan conocimiento de lo que es la escena trágica, la película es explícita, no tiene conceptos rebuscados, al contrario, y pues tiene una buena síntesis de lo que los primeros 10 minutos al principio es una buena síntesis de lo que va a pasar a lo largo de la película. También, pues del 1 al 5 yo le daría 4 estrellitas, la verdad me gustó mucho, y me gustaría cerrar con una frase del queridísimo ¿dónde puede encontrar la película? En YouTube. Ahí está en la descripción de este video, ahorita la ponemos. Se llama El Cuartelazo de 1977 o Cuartelazo, cualquiera de las dos, y pues ahí la puede encontrar. Y bueno, regresando, me gustaría terminar esta primera parte, bueno, este primer episodio de la tercera temporada con una frase del queridísimo Gorman, que dice que conmemorar es recordar al común. Y de cierta manera es lo que nosotros hacemos, recordar el común dentro de nuestra vida cotidiana y dentro de la construcción de la historia. Pues bueno, Luis, hasta aquí sería todo. ¿No? Y que justamente si las cosas se dan, próximamente estaremos haciendo un programa en sitio justamente de la Ciudadela, que era como nuestra meta, ¿no, Fer? Pero pues ya saben, cuestiones de pandemia, cuestiones de encierro no nos han permitido hacer este programa. Este programa estaba pensado para ser así, y por eso es que hablamos de la Ciudadela, ¿no? Justamente en una parte de la Ciudad de México que no es muy conocida o que no es muy frecuentada porque luego es medio extraña, pero pues ahora que se acerca el 14 de febrero, para los que no sepan, es un punto de encuentro casual. Entonces si alguien no tiene pareja y quiere pasarla chévere, pues para ahí nada más pues, globito, porque pues la fiesta sin globos no está chida, ¿no? Pero esto vuelve a la ciudadela y un como biblioteca, como con los teatros que están alrededor. Te perdemos un poquito, Luis. Ya estoy acá. Sí, ya. Te quedaste en los teatros. Ok, digo que sí, justo, nada más esto, ¿no? Como tratando de quitarle esta mancha de la historia que tiene la Ciudadela. En algún momento fue nombrada el punto de la traición, entonces creo que es esta parte de la película también que nos muestra, ¿no? No podemos dejarnos llevar nada más por lo que hubo en el pasado, sino hay que aprender de estos errores, y que bien lo dice el hijo de Belisario Domínguez, nos enseñó mucho mi padre. Ahora el camino está marcado, hay que seguir adelante, ¿no? Que la Constitución nos marque cómo vamos a terminar. Creo que ese es el meollo de todo, y con eso terminaría yo, Fer. Pues sí, Luis, por nuestra parte, en esta ocasión sería todo, el cuartelazo de 1977. Dentro de 8 días, si se puede, vamos a tener una emisión en vivo, como bien lo dijo Luis. Y pues de mi parte sería todo, Luis. Muchas gracias por otra emisión más de nuestra tercera temporada que está iniciando. Oh, sí, esperen todos los contenidos que vamos a tener, están muy, muy interesantes. Por allí ustedes estuvieron comentando, platicándonos qué querían. Si no, métanse al perfil de HPT aquí en Facebook, por ahí les dejamos la pregunta. Compartan, comenten lo que ustedes quieran que toquemos. Allí hay algunas propuestas muy, muy interesantes que van a estar apareciendo aquí en el programa. Entonces, no me queda más que decirte, Fer, gracias por otra emisión. A todos los que nos vieron, nos dejaron sus likes, nos compartieron y nos estuvieron viendo, muchas, muchas gracias. La próxima semana por aquí andaremos, y pues nos despedimos con el bello intro que dejamos por acá, y pues nos estamos viendo, ¿verdad, Fer? Sí, Luis.